¿Qué tal amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a este su canal Conozca la Verdad. En esta oportunidad quiero hablar un poco acerca de este tema que es bastante interesante. Dioses egipcios. Dentro del antiguo Egipto se conocían a muchos dioses, a muchas deidades o divinidades, si también así se le puede llamar. Pero en esta oportunidad voy a hablar de manera breve de cuatro deidades, de cuatro dioses que se conocían en el antiguo Egipto. No es prudente decir en la religión egipcia porque el antiguo Egipto como tal pues no se trataba o no se identificaba con una sola religión, aunque tenían dioses o deidades que eran conocidos en una gran parte o mayor parte del territorio egipcio, pero no a nivel general de todo lo que correspondía al país. Hemos dicho en otros estudios ya, hablando acerca de Canaán, tierra originaria de lo que se conoce bíblicamente como los israelitas o los hebreos, o del pueblo de la Biblia. Canaán pertenecía a Egipto. Y Canaán tenía su propia creencia, su propia religión, sus propios dioses, en donde, como ya hemos dicho, el dios principal o el dios padre era el dios El. Y hemos hablado de este dios diciendo que se encuentra en muchísimos textos de la Biblia, esa Biblia que usted y yo tenemos, y que este dios tenía una esposa. Y estos dos dioses, esposo y esposa, tenían 70 hijos, que obviamente también eran dioses. Y de esa manera el sistema religioso, que nace producto del pensamiento humano, lo que el hombre comienza a pensar, a entender, a interpretar conforme a cómo está viviendo en el presente, pues los hombres comenzaron a crear dioses. En el principio, los humanos comenzaron a adorar lo que es el sol, la luna, las estrellas. Después comenzaron a adorar lo que ellos podían ver, podían posiblemente tocar o palpar, en este caso, cosas que correspondieran a la naturaleza, como en el caso de los ríos, las montañas. Para ellos eran dioses. Ya conforme a como el tiempo va pasando, el hombre va evolucionando, va desarrollando más su forma de pensar y su forma de vivir. Es cuando comienzan ya a crear a dioses con figura humana. Es por eso que para los tiempos antiguos, hablando acerca de la misma Biblia, un rey era un dios. Cuando hablamos, por ejemplo, de Egipto, que lo podemos ver en la Biblia, algunos relatos, un faraón, que no era un nombre, sino un título, faraón. Decir faraón era como decir presidente. Un faraón era un dios, por lo tanto, a ese faraón, Dios, se le debía adorar, se le debía rendir culto. Y por miles de años ese pensamiento ha predominado dentro de la mente humana. Posiblemente hoy en día todavía hayan lugares en donde así sea. Posiblemente el jefe, el cabecilla de una tribu, de un clan, sea el Dios, porque es quien le protege. De una manera u otra, el hombre siempre ha tratado de buscar ese socorro, ese auxilio o ese respaldo en alguien que sea siempre superior a él. Por lo tanto, en la mayoría de veces, desde el principio mismo de la humanidad hasta el día de hoy,
El hombre trata de refugiarse en algo o en alguien, buscando muchas veces una respuesta, buscando una solución. Pero en realidad las religiones siempre llevan algo en común, y es que el hombre trata de buscar la solución a la muerte. Hablando hoy en día de las religiones conocidas, lo que es el judaísmo y sus diferentes denominaciones, el cristianismo y sus diferentes denominaciones, el islam, entre otras religiones, pues el hombre siempre trata de buscar una solución a lo que es la vida o a lo que es la muerte. En Egipto, hablando aproximadamente de 3000 años antes de nuestra era, pues también ya el hombre trataba de buscar una solución a este problema. Los antiguos egipcios creían ya en una resurrección y de hecho tenían un dios que era el dios de la resurrección. Antes de comenzar a compartir lo que quiero, usted puede ver que puse como subtítulo debajo de dioses egipcios dos preguntas. La primera dice, ¿alguna compatibilidad con las creencias actuales? Hablando acerca de esas creencias egipcias o esas creencias que los egipcios tenían en esos dioses que ahora de manera breve le vamos a compartir. Y la segunda pregunta es, ¿pertenece la resurrección solo al cristianismo? Obviamente, claro que no. De esa resurrección de la que habla el cristianismo, en donde el protagonista o el autor de esa resurrección es Cristo o Jesucristo o Jesús o Yeshua o Yahoshua o Yahshua, como usted le quiera llamar, pues los egipcios también tenían un redentor. Y esto lo vamos a ver de manera breve. Antes de iniciar, yo quiero recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, pues suscríbase. Si desea compartir nuestros estudios, compártalo con toda la persona que usted desee. Y si quiere dejarnos un like o un comentario, pues lo puede hacer. También quiero aclarar que nuestra intención no es tratar de atacar la fe de las personas que de una manera u otra han decidido creer a través de la religión en la cual se identifique. Nosotros no queremos de alguna manera atacar a las personas ni a atacar a su fe. Simplemente nos limitamos a darle información que usted posiblemente en su iglesia, en su congregación, en su comunidad, en su círculo religioso, dogmático, confesional, nunca las va a escuchar. Es por esto que hay muchas personas que nos escriben cuando reaccionan a uno de los vídeos que publicamos. Y algunas personas hasta nos preguntan, ¿dónde dice eso en la Biblia? Muéstramelo por la Biblia. Es que la Biblia no lo dice todo. La Biblia es simplemente un conjunto de libros escritos por personas que pertenecían a una religión, pero que esa religión estaba influenciada por otras muchas religiones, como en este caso hablando de las religiones que existían en Egipto. Entonces la Biblia no lo dice todo. Además, no todo lo que dice la Biblia es verdad. Los autores bíblicos nunca les interesó mostrar hechos históricos, sino en su gran mayoría hechos legendarios, hechos mitológicos, con la intención de darle a las personas información, sean históricas o no, pero que a través de esa información pudieran creer y como pueblo pudieran estar unidos, aún así adorando a varios dioses. El pueblo de la Biblia, durante todo el tiempo de su existencia, no siempre ha adorado a un solo Dios. El pueblo de la Biblia, por muchos años, por cientos de años, adoraba a varios dioses, hasta llegar un momento, aproximadamente a partir del siglo VII antes de nuestra era, a través del rey Josías, es cuando comienza a surgir
en este pueblo lo que hoy en día se conoce como monoteísmo, pero antes no era así. Entonces vamos a compartir algunas informaciones que quiero, comenzando a hablar acerca del dios Amón. Era un dios egipcio. El dios Amón, patrono de Tebas, una de las ciudades más importantes de todo Egipto, era uno de los dioses más importantes de Egipto jamás registrado. La iconografía y la documentación lo ubican como el regente silencioso u oculto, protector de los justos y de los desdichados, que acudía como una suave brisa a los creyentes. Mire que aquí hay algunos conceptos en estos textos que todavía hasta el día de hoy están vigentes dentro de la creencia o la fe de algunas religiones o de estas religiones que de una manera u otra pertenecen al mundo de la Biblia, llámese el cristianismo, el judaísmo, el islam, entre otras religiones. ¿Por qué lo decimos? Porque dice que la iconografía y la documentación lo ubican como el regente silencioso u oculto, protector de los justos y los desdichados. Esas palabras, protector de los justos y los desdichados, es la perspectiva que toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, le da al ser humano. Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios de los justos y de los desdichados. Si usted no lo cree o no lo ha podido ver así, váyase a todos los escritos de los salmos y se va a dar cuenta que ese Dios de la Biblia siempre es el Dios de los justos, es el Dios de justicia, el Dios que socorre al desdichado, al perseguido, al atribulado, al miserable, por así decir. Este dios Amón se presenta típicamente con la piel de color azul y se asociaba con el elemento del aire. Además de decirse que era un dios invisible para dioses inmortales. El dominio de Tebas en el antiguo Egipto llevó a Amón a asociarse cada vez más con Ra, hasta que él mismo termina fusionándose con él, pasando a llamarse entonces Amón-Ra, padre de todos los dioses. ¿Se da cuenta? En este concepto, en esta perspectiva egipcia, acerca de esa fusión entre el dios Amón y el dios Ra, esa misma perspectiva lo tenían prácticamente los cananeos, el pueblo originario al que pertenece el pueblo de la Biblia. Había un dios principal en donde era padre de todos los demás dioses. Y así comienza evolucionando el pensamiento dentro de estos pueblos hasta llegar a lo que es el Dios de la Biblia, al Dios Yahvé o al Dios Jehová. Ese Dios Jehová, en un momento dado de la historia, era uno de los hijos de ese Dios principal. O sea que el Dios de la Biblia, en un momento dado de la historia, no era el Dios todopoderoso, ni era el Dios principal, ni era el Dios que había creado los cielos y la tierra. Simplemente era uno de los hijos del Dios principal. Entonces, hablando acerca del Dios Ra, que es con quien se fusiona el dios Amón o el nombre de Amón, este dios Ra es una de las deidades más relevantes de todo el antiguo Egipto. Es la representación del sol y él mismo se encuentra dotado del poder de la creación de vida, por lo que se le otorga la potestad sobre la muerte y la vida y la reencarnación de los seres vivos. ¿Has escuchado usted acerca de la reencarnación? Tema muy debatido hoy en día, actualmente todavía. Las personas que pertenecen a estas religiones esotéricas, incluyendo a la Kabbalah,
creen en la reencarnación. Otros, como los cristianos o los del judaísmo, creen en lo que es la resurrección. Cuando nosotros analizamos realmente esos dos conceptos, reencarnación, resurrección, la reencarnación realmente tiene un poquito más de lógica, aunque no sea cierta, no hay probabilidad en ninguna de las dos, nada de esto es probable, ni la reencarnación ni la resurrección, pero es un tema pero muy debatido. Entonces podemos ver que aquí en el texto dice que por lo que se le otorga la potestad sobre la vida y la muerte y la reencarnación de los seres vivos. Si usted quiere saber un poco más acerca de la reencarnación, investíguelo a través de la Cábala o la Cábala. El principal trabajo de este dios, conocido como el dios Ra, era llevar el sol, por lo que se le hacía responsable del amanecer y del anochecer. Solía ser representado con una figura humanoide con cabeza de halcón, portando un disco solar en su cabeza. Vamos entonces ahora a mostrarle una imagen de cada uno de estos dos dioses que acabamos de compartir. Aquí tenemos al dios Amón y luego a la derecha tenemos una imagen del dios Ra. Hay algo muy importante que les quiero compartir a través de estas imágenes y es lo siguiente. En el cristianismo se usa mucho lo que es el símbolo de la cruz. La cruz tiene muchísimas formas de cómo representarla. Sin embargo, cuando usted nota aquí, detrás o en la espalda del dios Amón y en su mano derecha se va a dar cuenta que hay una cruz y que tiene una cruz en su mano derecha. Míralo ahí, donde aparecen los dos círculos. Una cruz en la mano derecha del dios Amón y se puede ver otra cruz en la parte de atrás de donde él está sentado. También en la imagen que está a la derecha, la que pertenece al dios Ra, podemos ver que en ese cuadro de escritura cuneiforme, donde se puede ver delante del dios Ra y encima de esta persona que se ve tocándole, parece en posición de adoración, adorándole, cantándole alabanzas, podemos ver también que aquí hay una cruz. O sea que los egipcios ya usaban el símbolo de la cruz aproximadamente 3000 años antes de nuestra era. Cuando usted ve la imagen del dios Ra, puede ver que su cabeza es como la cabeza de un halcón y encima de su cabeza tiene un símbolo que es prácticamente el sol, porque se creía que el dios Ra llevaba en su cabeza al sol. Y ese sol que usted ve en su cabeza está rodeado de una serpiente. Ya en otros vídeos hemos compartido acerca del concepto que se tenía sobre la serpiente. Dentro de Egipto, la serpiente era un símbolo de vida, de prolongación de vida, de rejuvenecimiento. Entonces, mis amados, para hablar acerca del tercer dios es el dios Osiris, el dios de la resurrección. Posiblemente lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento o los temas que vemos allí acerca de la resurrección, la creencia en la resurrección, la cual para el siglo I existía dentro de una de las sectas del judaísmo, dirigida por los que se llamaban fariseos, perushim en hebreo, que significa los puros o los consagrados, los santos prácticamente. Los únicos que creían en la resurrección para el siglo I,
a lo que el Nuevo Testamento hace referencia para los tiempos de Jesús, los únicos que creían en la resurrección eran los fariseos. Pero resulta ser que los fariseos no eran o no pertenecían a la secta principal dentro del judaísmo para aquellos tiempos. La secta principal, la que predominaba, la que tenía el poder, la autoridad suprema, eran los saduceos. Por lo tanto, los saduceos no creían en la resurrección, porque los saduceos en realidad traían de por sí tradiciones más acertada o más cerca a la realidad de las cosas que los fariseos, aunque ambos pertenecían al judaísmo, pero eran sectas diferentes y aunque compartían algunos conceptos religiosos, pero otros no. Entonces los únicos que creían en la resurrección eran los fariseos y el Nuevo Testamento presenta a Jesús como que Jesús creía también en la resurrección y por qué no también el otro protagonista del cristianismo, el apóstol Pablo, que también creía en la resurrección. Entonces este dios Osiris, el dios Azar u Osiris, que se reconoce con ambos nombres, el dios Azar o el dios Osiris, es el dios de los muertos, el dios de la resurrección y el dios de la fertilidad de la tierra, al cual se le atribuye la restauración del río Nilo. Es el encargado de juzgar a los muertos según la mitología egipcia. Dese cuenta que este dios representaba al dios de los muertos, el que había de juzgar a los muertos. En Apocalipsis habla de que Dios va a juzgar a los muertos. Era el dios de la resurrección y el dios de la fertilidad de la tierra. Cuando en el judaísmo nosotros vemos las fiestas de los judíos o las fiestas del Señor, no nos vamos a atrever a decir que las fiestas que celebran actualmente los judíos sea procedente de las fiestas que celebraban los egipcios a este dios, pero hay mucha similitud, porque los egipcios celebraban fiestas de la cosecha, fiestas respecto a lo que era la fertilidad de la tierra. Cuando sembraban y cuando cosechaban, ofrecían fiestas al dios Osiris, el dios de la resurrección, el dios que ha de juzgar a los muertos. Se le suele representar como un rey momificado, con la piel de color azul o negra, pieza clave en la historia del antiguo Egipto. Y ya para terminar, hablando acerca del dios Set, que era hermano del dios Osiris, dice que también conocido como simplemente Set, no se le consideraba del todo un patrono, sino más bien como una fuerza de la naturaleza, también como el dios de la fuerza bruta, también conocido como el dios del desierto. No sé si le parece a usted familiar, el dios del desierto. El dios de la Biblia, Jehová o Yahvé, era el dios del desierto. Por eso la Biblia habla mucho de desierto y presenta el desierto como un proceso, porque los antiguos en la Biblia vivían en el desierto. Y para ellos el Dios que los protegía era ese Dios Jehová o ese Dios Yahvé, porque Yahvé habitaba en el desierto. Por eso el Éxodo habla acerca de esta gran hazaña que Dios hizo a través de Moisés de sacar al pueblo de Egipto y que duraron 40 años en el desierto. Posiblemente el pueblo de la Biblia haya aprendido de esta religión o de estas creencias de los egipcios acerca del Dios del desierto. Más luego, el Dios Yahvé o el Dios Jehová se conoce como un Dios guerrero, ya también de esto hemos hablado. Entonces dice el texto que este Dios representaba la fuerza brutal, que también representaba ser el Dios del desierto, también el Dios de la sequía, pero sobre todo el Dios del caos. La Biblia habla mucho también de caos. Se le presenta comúnmente como un Dios malvado y envidioso en contrapartida con su hermano Osiris. Contra su hermano Osiris, este Dios Set era hermano del Dios Osiris, hermano del Dios de la resurrección. Y al terminar este texto le voy a explicar por qué. Con forma humanoide y con cara de animal,
que se asemeja a un perro cuya trompa es más larga, curvada hacia abajo. Adorado y temido, se le reconoció el poder de causar caos y pánico en los enemigos de Egipto, lo que lo dotó de mucha popularidad. Es uno de los dioses más antiguos de los que se tiene registro en toda la historia de Egipto. Entonces decíamos que este dios, Set, era hermano del dios Osiris y se presentaba como un dios enemigo de su propio hermano. Es muy parecido a la historia que tenemos en la Biblia acerca de Caín y Abel, que también eran hermanos. El bueno era Abel y el malo era Caín. Caín se levanta contra Abel y lo mata. De esa misma manera, Set se levanta contra Osiris, su hermano, y también lo mata. No vamos a decir que la historia de Caín y Abel fue tomada directamente de esta historia o de este relato, pero el texto es muy parecido a lo que presenta a través de esta leyenda o de este mito. Set mata a Osiris, pero Osiris resucita. Como el pueblo de la Biblia todavía para el tiempo en que escribió el libro de Génesis no creía en resurrección, posiblemente para ellos no existía la resurrección, pues no presentan a Abel como que resucita, sino que es sustituido por otro hermano que es a quien se conoce como Sem, el tercer hijo de Adán y Eva. Entonces, ya para terminar, aquí vamos a presentarle también una imagen del dios Osiris. Como leímos en el texto, dice que se presentaba o se representaba como un dios momificado. Ahí usted lo puede ver. Es una de las imágenes que descargué de Google. No es que sean originales, simplemente se las muestro para que usted tenga una idea. Y a la derecha tenemos también una imagen del dios Set, con la cara como en forma de un perro, con el hocico normalmente más largo que el hocico de un perro. Mire que me llama mucho la atención aquí que también el dios Osiris tiene detrás de él el símbolo de la cruz. No sé si usted puede verlo en el círculo negro. Ahí está el símbolo de la cruz. En la imagen del dios Set también podemos ver en la parte superior a la izquierda, donde se muestra el círculo negro, el símbolo también de una cruz. Así es que mis amigos y amigas, esto era lo que quería compartirle. Si tiene alguna pregunta, la puede hacer y si tenemos la respuesta, con mucho gusto le vamos a ayudar. No olvide compartir nuestros vídeos y suscribirse si no se ha suscrito a nuestro canal. Así es que gracias por su tiempo. Hasta pronto.